Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dicen que soy? ¿Cuál es mi lugar? En nombre de mi Padre puedes tú encontrar toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Y Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él es el que a Moisés habló en la zarza que ardió. Él es el que a Josué encontró antes de Jericó. Él es aquel que dijo en el principio sea la luz. Él es el creador del mundo y su nombre es Jesús. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Estaré con ustedes compartiendo la poderosa palabra de Dios con un tema muy interesante para nuestra vida cristiana, como es el tema de la unicidad de nuestro Dios. Vamos pues a empezar en el nombre del Señor Jesucristo, compartiendo muchos textos de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios revelación y sabiduría para todo aquel que va a ver este video, que escuchará y tomará nota de los versículos para que sea Dios dando revelación y sabiduría de la poderosa palabra del Señor. Empezaremos entonces mirando qué es la unicidad. La unicidad de nuestro Dios significa que Dios es único, que uno es, que Él es soberano, que Él es el todopoderoso, que Él es incomparable. Él no se compara con nadie porque Él es Dios. La palabra de Dios nos dice en el gran mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4, dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria al Señor Jesús. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay dos, no hay tres. La palabra de Dios es muy clara. Uno es. Vamos a leer también acá la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento. Gloria al Señor Jesucristo. Este es el principal mandamiento. Es el entender, es el comprender, es el saber que no hay dos ni tres, que Él es único. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vamos a continuar con los versículos, hay muchos, donde nos muestran que Dios es uno. Isaías el capítulo 44, el versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué palabra tan clara. Yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 44, el versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios sino yo, dice Jehová. Aleluya. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún Satanás, los demonios, ellos saben que Dios es uno solo. Ellos no están creyendo de que son tres o que son dos. No, ellos saben que nuestro Dios es uno y tiemblan. Ellos tiemblan, aleluya. Miremos entonces en primera carta del apóstol Juan, en capítulo 5, versículo 7. Vamos a mirar estos versículos tan hermosos, de tanta claridad, donde el Señor nos habla para que nosotros pongamos su palabra por obra y aprendamos a entenderla. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria al Señor Jesús. Y estos tres son uno. Cuando nos habla de que tres son los que dan testimonio, no es que son tres personas, nos está hablando del testimonio, de lo que es la vida, de lo que es la esencia, de lo que es lo bueno, la muestra de lo que es nuestro Dios, de ese testimonio de nuestro Dios manifestado en diferentes tiempos, dispensaciones, donde vemos esta manifestación gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo un solo Dios verdadero, aleluya, pero que nos muestra su testimonio, porque es necesario el cumplimiento del Padre desde antes de la creación del mundo, y ver también el testimonio del Hijo, ver ese testimonio glorioso como el Hijo de Dios haciéndose presente para un propósito muy grande y glorioso, como el propósito de la salvación de nuestras vidas, de la salvación de la raza humana. Entonces vemos esta manifestación gloriosa del Hijo y también la manifestación del Espíritu Santo, que aún en este tiempo esa manifestación está presente. Es Dios habitando, morando en la vida de sus hijos, de los creyentes, de los cristianos. Dios habitando en nuestro corazón. Gloria al Señor Jesús. Isaías capítulo 52, el versículo 5 y 6. Vamos a mirar acá este propósito maravilloso de la manifestación de nuestro Dios para salvación.
y para darnos a conocer su nombre. El versículo 5 y 6 de Isaías 52 dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo lleva injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y aquí el que está hablando es Jehová de los ejércitos. Y él dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y vemos esta promesa dada por Dios, por Jehová, que se haría presente y nos daría a conocer su nombre. Y vemos este cumplimiento maravilloso en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 23, donde nos damos cuenta que se ha cumplido esta poderosa palabra. Dice en el versículo 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Aquí vemos este cumplimiento maravilloso que no se quedó por allá en el olvido, ni solo en palabras, se hizo realidad. Dios se manifestó a través de Jesucristo. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y continúa la palabra del Señor en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios es Espíritu. Y Dios, Él podía haber hecho lo que Él quisiera, porque es que Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo que Él quiere, Él manda y todos obedecemos al mandato de nuestro Dios. Pero acá había un propósito maravilloso, y era unir la manifestación de nuestro Dios en la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso vemos cuando Él dice Dios Espíritu fue manifestado en carne. Dios vino y tomó el vientre de una mujer llamada María, y acá se unieron la naturaleza divina y humana, porque todo lo que nace de un vientre es llamado hijo. Por eso vemos el cumplimiento de Jesucristo como el Mesías, como el Hijo, como el enviado, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Continuemos entonces acá. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Mateo, capítulo 4, versículo 7. Mateo 4, versículo 7. Es la tentación de Jesús, y vemos que Jesucristo no pudo ser tentado por Satanás de modo de que Él cayera en la trampa, en la tentación. Él resistió toda tentación. Y en el versículo 7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Dice en el 9, y le dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció una cantidad de cosas. Y acá en el versículo 10 responde Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos cómo Jesucristo tomó la autoridad como Dios para reprender a Satanás y decirle a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la palabra de Dios es hermosa, es para saborearla, es para enriquecernos con esta palabra maravillosa, que ella nos instruye, ella nos da sabiduría, ella nos enseña a entender y a comprender de que el Dios Todopoderoso es Jesucristo. Y vamos a comprobar con la misma palabra de Dios de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos entonces aquí a leer en primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Jehová habló allí en estos textos que leímos iniciando en Isaías, donde él dice que fuera de él no hay Dios. Pero aquí miramos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, no hay otra manera de ver las cosas, sino de que Él es Jehová y Jesús, son el mismo. No hay dos dioses, no hay tres. No es que Jehová sea un Dios y Jesús sea otro Dios. No. Jehová es Dios, Jesús es Dios. Jehová ha manifestado en el tiempo, de la creación hasta el nacimiento de Jesucristo como Jehová de los ejércitos. Pero cuando Él dice que nos daría a conocer su nombre, ese nombre maravilloso que nos ha dado a conocer es el nombre de Jesús, como el Salvador del mundo. Aleluya. Vamos entonces a mirar ahora en Romanos capítulo 9, el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es bendito sobre todas las cosas. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué palabra tan clara. El profeta Isaías tuvo esta revelación maravillosa acerca del Mesías, el cual es Dios manifestado en carne, y cuando Isaías habla en el capítulo 9, versículo 6, capítulo 9, 6, él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá en todos estos atributos de este santo ser, vemos también que encontramos los títulos de Hijo, Dios fuerte y Padre eterno. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Ezequiel, él tuvo el privilegio de ver en visión la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando vio esa semejanza de la gloria de Jehová, que parecía de hombre,
vio esa semejanza sobre un trono, y vamos a mirar en la forma que Ezequiel lo expresa, cómo fue que él vio esta visión. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce, refulgente como apariencia de fuego, dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Dice en el versículo 26 del capítulo 1, dice que sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, porque Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo como Dios. Su manifestación como Jesucristo fue a través del nacimiento, pero con semejanza de hijo de hombre, vemos que él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. No solamente Ezequiel tuvo el privilegio de ver esta visión y revelación, sino también de Daniel. Daniel también tuvo este maravilloso privilegio. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 5, cinco, 6, 16 al 18, vamos a leer el 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro y faz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, y entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Aleluya, gloria al Señor Jesús. En Hebreos el capítulo 1, versículo 3 dice: al cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Él es Dios Todopoderoso, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Aleluya. Vamos a mirar también acá Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios. En él, aleluya. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aleluya. Colosenses 1:16.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Evangelio de San Juan, capítulo 14. El versículo 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesucristo. Felipe esperaba ver al Padre separado de Jesucristo, pero fue una palabra que Jesús habló con mucha claridad. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué se requiere? Conocer a Jesús. Al conocer a Jesús, vemos con claridad al Padre. En Jesús vemos la manifestación del Padre, porque el Espíritu Santo, el Padre que mora, que habita en Jesús, Él es el que hace las obras. Aleluya. Vamos a continuar. Vamos a mirar acá en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Continuemos con la poderosa palabra del Señor. En Apocalipsis, el capítulo 1, hay un capítulo muy hermoso en la Biblia que llena mi corazón. Como es este capítulo, para mí toda la palabra de Dios es maravillosa, toda. Pero acá en el capítulo 1 es un capítulo que a mí me agrada, me llena de satisfacción, de mucha alegría, porque acá he podido ver esa revelación divina de Jesucristo como el Dios Todopoderoso, y eso me llena de mucho gozo. Y el capítulo 1 desde el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al decir todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, no dice por ellos, como si fueran tres o como si fueran dos, dice por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. En el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino
En la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, gloria al Señor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Un lamento que un día se escuchará. A todo aquel que no acepte a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el verdadero Dios y la vida eterna, un día las gentes se avergonzarán, habrá un lamento por haberle rechazado, pero aún hay tiempo, aún está la oportunidad de conocerle, de saber quién es Jesucristo y de recibirlo y aceptarle, aleluya. Cuando Él se identifica diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, y le dice a Juan, le dice que envíe el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Juan está allí perplejo mirando este varón, que tiene una semejanza de hijo de hombre, y dice cómo lo ve sus cabellos como blanca lana, lo ve ya como el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo ve vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y por el pecho con un cinto de oro, y dice que de su voz salía esa voz, potencia, ese poder, una espada aguda, que es la palabra de Dios, aleluya. Y sus pies, esos pies refulgentes, esos pies y su rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Pero Juan, cuando lo vio, no resistió, cayó como muerto a sus pies, perdió la fuerza, inmediatamente cayó. Juan, que había estado durante el ministerio de Jesucristo, ahí al lado de Jesús, en esos 3 años de ministerio había estado al lado de Jesús, había estado tan cerca de su hombro, recostado quizá en el hombro de Jesús. Y Juan, cuando lo vio en toda su divinidad como el Dios Todopoderoso, no aguantó. Juan cayó como muerto a sus pies, porque Juan vio esta revelación, esta manifestación del Dios Todopoderoso, y lo humano no soporta, lo humano cayó allí, perdió sus fuerzas, pero Jesús, el Dios Todopoderoso, dice que Él se identifica diciéndole: no temas, no temas, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo fue el que experimentó la muerte física, pero Él es el que ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que reina y gobierna.
Él es el que está sentado en la majestad de las alturas, y un día vendrá por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero para que esto se haga realidad, Él dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Solamente un padre puede apropiarse de esta autoridad para llamar hijo, y Jesús es el Padre eterno. Cuando Él dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo, aquí toma la autoridad como el Padre eterno. Gloria al nombre de Jesús. En Apocalipsis 19, versículo 10, también nos habla, dice, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Este testimonio de Jesucristo, el cual ha sido verdadero, un testimonio maravilloso, excelente, sin mancha, sin contaminación, porque Él es santo. Su testimonio es real, aleluya, y verdadero. Y la manifestación del verdadero Dios y la vida eterna en diferentes tiempos, dispensaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu, siendo el verdadero Dios y la vida eterna, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Que no se te olvide, amigo, tú que ves este video, o tú, hermano, si de pronto tienes duda, o tú si no has aceptado todavía a Jesús como el Dios Todopoderoso, recuerda, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios les bendiga. Santidad y en el nombre de mi Jesús, cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser, y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo de mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti, eso me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde estás? Lo cubres